Capítulo 16. Encontrar un hogar. Al principio, Astoria Greengrass había considerado a Harry Potter como una amenaza. Había guardado sus libros de Harry Potter y había planeado cómo podría ayudar a Daphne y proteger a su familia. Sin embargo, todo el complot parecía haber sido en vano, ya que descubrió que su hermana y Harry Potter eran amigos y se ayudaban mutuamente de alguna manera, incluso habían trabajado juntos en un exitoso plan de venganza. No había obtenido detalles, pero la repentina caída de Lord Malfoy no había escapado a su atención. Le impresionó que su hermana y Harry parecieran estar involucrados de alguna manera en ese esfuerzo, pero eso también le decía algo más, ya que el hecho de que Lord Malfoy fuera condenado después de que todos sus sobornos tuvieran que involucrar a su padre. ¿Y su padre estaba aliando a su familia con los Potter? Eso parecía extraño, ya que los Potter estaban compuestos por un solo niño en ese momento. Eso podría implicar una afiliación más cercana entre su hermana y Harry Potter, pero también podría ser otra cosa. La curiosidad superó su animosidad cuando se enteró de que él se quedaría con ellos durante el verano. Finalmente conocería a este chico misterioso y aprendería sobre el verdadero Harry, ya que era lo suficientemente inteligente como para saber que sus libros eran ficción. Se había dado cuenta de eso hace un par de años, pero nunca pensó demasiado en ello, suponiendo que tal vez nunca lo conocería. Ahora, tendría un verano entero para aprender sobre él y, dada su amistad con su hermana, también podría verlo en Hogwarts. Había intentado engatusar y convencer a sus padres para que la llevaran a la estación de tren sin éxito. Así que había hecho lo mejor que podía y había esperado junto a la puerta a que llegaran a pesar de las protestas de su sobreprotectora elfa doméstica Mipsy. Había visto cómo su padre lo ponía a prueba y se sorprendió de que lo hubiera hecho también. Era evidente para ella que su hermana le había enseñado algunos trucos, ya que él usaba la oclumancia al igual que ella se había ganado el estatus de amigo y el acceso total a su casa. Había pensado que solo recibiría acceso condicional o temporal, pero eso no fue lo que su padre le había concedido. Obviamente, había más en este chico de lo que se veía a simple vista. Era lindo y, a diferencia de su hermana, ella estaba planeando encontrar al chico adecuado para ella. Ella no era la heredera y tenía más posibilidades de tomar su propia decisión. Sin embargo, había notado algo más desde ese encuentro inicial en la puerta. Daphne era muy protectora de Harry, sospechaba que había más que amistad allí. Se volvió aún más curiosa por un chico que pudiera atraer el interés de su reservada y controlada hermana, que seguía negándose a sí misma cualquier tipo de pensamiento romántico. Le hizo gracia que Daphne le llevara a recorrer la casa en cuanto pudo. También se aseguró de que no hubiera seguidores, especialmente ella para su disgusto. Puede que fuera más joven, pero había aprendido a tener paciencia. Tenía todo el verano para aprender sobre Harry Potter y empezaría con un saludo formal. Ni siquiera su hermana pudo evitarlo y su oportunidad llegó cuando se dirigían a cenar. Su túnica era apropiada, pero podría haber usado un hechizo antiarrugas, típico de un niño. Ella se colocó en su camino, esperó con su propia máscara estoica. Vio que la miraba de arriba a abajo, pero no se puso nervioso como ella esperaba, ya debía estar en trance. Ella le tendió la mano y dijo: «Es bueno conocerte finalmente, heredero Potter». Le hizo una pequeña reverencia. Y tomó su mano como lo exigía la costumbre, hizo una ligera reverencia a la perfección hasta donde ella pudo ver y le dio la típica respuesta: «Es un placer conocerla también, señorita Greengrass. Te ofrezco mi mano en señal de amistad, heredero Potter. Por favor, llámame Astoria». «Acepto con mucho gusto, Astoria». «Por favor, llámame Harry». Su hermana había hecho bien en instruirlo, ya que sabía que había sido criado por muggles. No esperaba que fuera tan versado. No era de extrañar que hubiera pasado la prueba de su padre. Ahora veamos cómo responde a un poco de coqueteo juguetón. Le dio un apretón adicional en la mano antes de soltarla y lo miró con coquetería. Vio una mirada momentánea de confusión y comenzó a anticipar algo de diversión, pero luego su rostro se transformó en una sonrisa cómplice y ella trató de ocultar su decepción. «Tu reputación te precede, Astoria. Quizá deberías guardar algo de eso para septiembre, habrá muchos chicos con los que coquetear». Su maldita hermana le había advertido, pero aún así aprendería más sobre este chico. Tal vez no fuera tan fácil como esperaba. Los maniobró para que él la acompañara hasta la mesa y vio la mirada de su hermana. Puede que no mostrara ninguna reacción, pero sabía que la había. Va ganando 1-0 y esperaba con ansias el juego. Daphne enteró su ira por la estratagema de su hermana con Harry.
Puede que le haya pedido que la acompañara a la mesa, pero su lugar en la mesa estaba al lado del de ella. Se aseguró de que hubiera un destello de satisfacción en sus ojos cuando él se sentó a su lado, pero su hermana respondió con una sonrisa desafiante. Entonces, ¿quería jugar, no? Le mostraría lo que se puede lograr con 2 años adicionales de experiencia. Roxane se adelantó a lo que sus 2 hijas pudieran intentar después de la cena. Le pidió a Harry que la acompañara mientras lo conducía a su habitación. Se dio cuenta de que estaba un poco nervioso en el camino, así que supo cómo empezar cuando llegaron a su habitación. Cerró la puerta, también le puso un hechizo de privacidad. Harry se sentó en su cama mientras ella ocupaba la silla. No tienes por qué estar nervioso, Harry. Solo quiero asegurarme de que estés instalado y decirte algunas cosas. En ese momento vio una hermosa lechuza nival mirándola a través de la ventana. Se sobresaltó porque no deberían estar recibiendo correo directamente, pero luego se dio cuenta de que la lechuza no parecía tener correo. Harry, ¿y esa es tu lechuza? Harry se giró para seguir su mirada y gritó con alegría. Hedwig. Y lo lograste. Ella lo tomó como un sí y sonrió mientras él abría la ventana y saludaba afectuosamente a la lechuza. Luego le mostró a Hedwig la jaula de la lechuza y le dio una golosina después de que ella se acomodara en ella con la puerta abierta. Harry volvió a sentarse en su cama y le brindó toda su atención. Supongo que empezaré con el correo postal, ya ves que no recibimos correo postal directamente. Tu lechuza descansará este verano. Si tienes algo para enviar, dámelo o puedo mostrarte dónde está la caja de destierro. ¿Y tienes alguna pregunta? Por su expresión, le resultó fácil darse cuenta de que Harry tenía una pregunta. ¿Qué es una caja de destierro? Es una caja que envía objetos de un lugar a otro, en este caso, entre nuestra casa y Gringos. Revisan nuestro puesto en busca de objetos peligrosos, amuletos rastreadores, aulladores y cosas por el estilo. Es seguro y mucho más tranquilo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Harry negó con la cabeza y ella volvió a sus temas originales. Primero, necesito hablar sobre la rivalidad entre hermanos. Entiendo que te criaste con un primo, así que tal vez ya entiendas de qué estoy hablando. Los hermanos pueden ser competitivos y parece que Astoria quiere iniciar una competencia con su hermana con respecto a ti. Ella vio que él tragaba saliva nerviosamente, así que trató de tranquilizarlo. No te preocupes, Harry. Me aseguraré de que esto no se salga de control. De hecho, espero terminar con esto por completo, aunque estoy segura de que surgirá algo más en algún momento de este verano. Haré todo lo posible para asegurarme de que no seas parte de esto. Ella vio su alivio y él asintió con la cabeza, entendiendo lo que había dicho cuando ella hizo una pausa. Bien. Ahora, ¿cómo está la habitación? ¿Te gusta? Es genial, gracias. Es un poco extraño tener todo esto para mí. Sabía que Harry estaba acostumbrado a vivir en un dormitorio en Hogwarts y no le sorprendía en absoluto que sus horribles parientes no le hubieran proporcionado demasiado. Pronto se ocuparía de ellos, solo necesitaba un poco más de información para saber exactamente cómo proceder. Sin embargo, no había ninguna razón para arrastrar a Harry a eso. ¿Te sientes bienvenido, Akuz? Su rubor dijo mucho y tuvo que resistir la tentación de acercarse y abrazarlo. Lo haré. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado aquí. No le sé cómo pagarte. Harry, no hay retribución dentro de la familia. No eres un extraño ni un simple invitado temporal. Te estamos invitando no solo a nuestra casa sino también a nuestra familia. En lo que a nosotros respecta, tu lugar está. Akuzei bajó la mirada por un momento y ella se preguntó cómo se lo estaba tomando. Cuando volvió a mirarlo, vio lágrimas en sus ojos y una sonrisa temblorosa. No pudo esperar ni un momento más y se levantó para acercarse a él con los brazos abiertos. Para su sorpresa, él se apresuró y la recibió en el medio con un gran abrazo. Daphne le había dicho que rara vez le ofrecía contacto físico, así que sabía que este era un gran momento para él. Trató de mantener la voz firme mientras decía: «Bienvenido a casa». Harry Albus Dumbledore estaba en su oficina ocupándose de algunos trámites. Tenía que viajar en unos días por asuntos de la IGU, así que quería que todo estuviera en orden en Hogwarts antes de irse. También estaba un poco preocupado porque su rastreo de la ubicación de Harry había fallado de alguna manera. Sin embargo, su baratija que monitoreaba la salud de Harry le dijo que todo estaba bien, así que había postergado cualquier acción en su rastreo. Vería a Harry en algún momento durante el verano y podría volver a ponerlo en marcha. En ese momento acababa de terminar su correspondencia y estaba pensando en tomar una copa antes de acostarse cuando, de repente, otro de sus dispositivos perdió el control y se hizo añicos.
Rápidamente fue a investigar y se quedó horrorizado al descubrir que era el que controlaba las barreras de sangre en la casa de los Dursley. Y las barreras se habían caído. Fawkes. Y número 4 de Private Drive, Little Winging. Ambos desaparecieron en una bola de llamas y reaparecieron en un barrio suburbano extrañamente tranquilo. Por unos momentos, Albus se quedó allí con su varita en la mano y sin ningún objetivo a la vista y se preguntó qué había sucedido. No estaba pasando absolutamente nada allí. Fawkes, puedes regresar a Hogwarts, yo regresaré por mi cuenta. Su familiar se desvaneció y Albus intentó transfigurar su túnica en algo parecido a un traje mugle, pero estaba un poco distraído, así que esperaba que nadie lo mirara demasiado de cerca. Se acercó a la puerta del número 4 y llamó. Escuchó el gruñido de un hombre antes de que la puerta se abriera de repente y viera al tío de Harry. Por un momento, el hombre lo miró confundido, pero luego su rostro se transformó en una expresión de repulsión y gritó. ¿Y tú? Intentó cerrarle la puerta en la cara, pero Albus fue demasiado rápido para él y bloqueó la puerta con el pie. El señor Dursley forcejeaba tanto con la puerta que Albus se vio obligado a usar un hechizo para proteger su pie. Y ya hemos tenido suficiente de ustedes. Y váyanse. Antes de que Albus pudiera responder, escuchó la voz de una mujer que decía. Vernon, los vecinos. Vernon miró a su alrededor tímidamente, esperando no haber llamado la atención. Satisfecho por el momento, habló más suavemente, pero con la misma hostilidad. «El chico no está aquí», la chica dijo que había hecho otros arreglos y buena suerte, digo. Ahora, si te ya sí le dices a barra al resto de hijos tuyos que nos dejen en paz, y tendremos un poco de paz. ¿Y qué chica? Una de los tuyos. Estaba vestida normalmente, pero tenía una de esas varitas y me amenazó con ella, y eso sí que hizo. Tenía mucho pelo castaño y rizado, parecía espantosa. ¿Y por casualidad viste algunas pelirrojas? Sí, yo también vi a ese grupo. Uno de ellos me estaba mirando boquiabierto. Manténlos alejados de aquí. No tienes nada que hacer aquí. Y vete. No pensó que el hombre le fuera a servir de nada, así que quitó el pie y puso los ojos en blanco cuando el hombre le cerró la puerta en las narices. Podría haber insistido un poco, pero el hombre se había puesto de un tono morado poco saludable y no quería ser la causa de un ataque al corazón. Así que su ausencia había sido planeada con antelación y apoyada por sus amigos. Había reconocido a la señorita Granger por la descripción un tanto desagradable, pero como no había tenido contacto con sus padres, pensó que lo mejor sería hablar con los Weasley. El joven Ronald sería una buena fuente de información y estaba seguro de que su madre cooperaría. Sin embargo, dada la hora, eso tendría que esperar hasta mañana. Por mucho que te guste tu visita, si te molestan a altas horas de la noche, estropearás el ambiente. Además, había algo que quería probar. Colocaría un hechizo de rastreo en un pergamino y le enviaría una lechuza al chico. Dejaría que una lechuza encontrara a Harry por él. Ya tenía sospechosos en mente, pero, por desgracia, no sabía dónde vivían los Greengras. Astoria entró al comedor para desayunar y vio otra oportunidad. La mesa estaba lista, pero todavía no había nadie más. Rápidamente movió el lugar de Harry para colocarlo junto al suyo y asintió con la cabeza apreciativamente por su propio trabajo. Se sorprendió al escuchar una voz aguda y reprochadora que decía: «La señorita Tori se está portando mal». Se giró y vio a Mipsy frunciéndole el ceño, pero la acusación le pareció divertida y respondió: «Y solo intento darle algo de variedad a Harry, eso es todo». Mipsy no parecía del todo convencida, pero se negó a responder, por lo que Astoria decidió saborear la victoria hasta que vio que su trabajo se había deshecho y que la vajilla de Harry estaba de nuevo en su sitio y el astuto elfo doméstico la había vuelto a poner en su sitio mientras ella no miraba. Incluso su elfo doméstico era astuto, así que no se enfadó. Astoria, la disposición de los cubiertos no es tu decisión. Tuvo que reprimir un estremecimiento. ¿Cuándo llegó su madre? Madre, yo estaba. Su madre la interrumpió. Estás tratando de usar a Harry como una forma de competir con tu hermana. Sí, lo sé. La pide. Sabía cuándo parar, así que Harry ya no podía participar en ningún juego futuro. Muy bien, madre. Me comportaré. Mira que lo hagas. Vio el ceño de desaprobación que estaba poniendo y reconoció esa mirada. Decidió seguir su concesión al pie de la letra. No valía la pena molestar tanto a Daphne. Harry no había dormido bien durante la noche. Había estado pensando demasiado como para poder dormirse rápidamente y luego tuvo unos sueños extrañamente perturbadores sobre su madre. Como solo la conocía por fotografías, no tenía idea de por qué estaba sofando con ella.
El último obstáculo para dormir era una sensación de hormigueo en su cicatriz. No era realmente doloroso, así que no lo despertó por sí solo, pero combinado con sus sueños, no fue una noche de sueño profundo. Había terminado de arreglarse y se miró la cicatriz en el espejo. No estaba seguro, pero tal vez estaba un poco más roja de lo habitual. No le dolía tocarla, pero el picor no desaparecía. No veía nada malo en ella, así que trató de cubrirla con su flequillo lo mejor que pudo y salió de su habitación para desayunar. Después de acabar con cualquier competencia por Harry, el desayuno se había convertido en una experiencia agradable para Roxane. Harry no se había dado cuenta de la inusual reticencia de Astoria, pero Daphne se había dado cuenta y le había enviado una mirada agradecida. Esperaba que el verano fuera relativamente tranquilo, pero sabía que al menos dos cosas podrían ocurrir y causar algún drama. Cuando terminaron de comer, se volvió hacia Harry y le dijo: «Harry, ¿podrías quedarte aquí un momento? Hay algo que necesito hablarte». Harry parecía atento, pero sus dos hijas se detuvieron con curiosidad. Se volvió hacia Astoria primero. «¿Terminaste tu tarea de historia?» Su hija frunció el ceño, pero eso no se debe hacer hasta que... Astoria se detuvo a pensar, insegura, mañana. Termina con esto. Astoria hubo una fugaz mirada de terquedad, pero rápidamente se dio por vencida hija. Sí, madre. Roxane se aseguró de irse y luego se volvió hacia su otra Daphne. Puedes quedarte si lo deseas a menos que Harry se oponga. Ella miró al muchacho en cuestión por solo un momento antes de que él dijera rápidamente: no tengo ninguna objeción. Él todavía la estaba mirando, así que probablemente no vio la sonrisa y el rubor de Daphne. Su hija ciertamente estaba enojada con ese joven. Esto es algo que quería mencionar en nuestra conversación de anoche, pero nos distrajimos un poco. Su declaración hizo que Harry se sonrojara, pero ella continuó. Kyrus hablará contigo esta noche y quería tranquilizarte al respecto. Primero, se ofrecerá a darte clases particulares sobre cómo ser el jefe de una casa más antigua y noble y te animo a que aceptes su oferta. Esta es una formación que normalmente solo se imparte dentro de una familia, pero por razones obvias eso no es posible para ti. No todo el mundo estaría de acuerdo en dar este tipo de instrucción fuera de la familia, así que considera un cumplido que se te ofrezca. En segundo lugar, no quiero que te sientas demasiado intimidada por su actitud. La forma en que uno es criado afecta la forma en que uno interactúa con otras personas y solo se puede superar con un esfuerzo consciente. Kyrus fue criado como un futuro lord y se le enseñó de la manera que su padre pensó que era mejor. Eso significa que la conducta normal de mi esposo sería considerada cautelosa o distante. Es posible que hayas visto esa conducta en Daphne antes de conocerla también. Ella ocultó su sonrisa cuando Harry asintió y luego se giró para sonreírle a una Daphne ligeramente avergonzada. Kyrus normalmente oculta sus sentimientos y las pocas veces que son negativos, eso mantiene la calma. Desafortunadamente, esto también significa que no puedes ver la mayoría, que son sentimientos positivos. Quiero que sepas y seas consciente de que él ama a su familia, pero nos tratará de la misma manera que te trata a ti. Si alguna vez te permiten ver sus sentimientos, nuevamente, siéntete halagada, ya que significa que confía en ti. No muchos lo ven sin reservas. Hizo una pausa y se alegró de que Daphne también pareciera un poco pensativa. ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que acabo de decirte? No, señora. Yo siento, Roxane. Ella sonrió en respuesta a su desliz para asegurarse de que él supiera que no estaba ofendida. Bien. Ahora bien, aunque tendrás mucho tiempo libre, esperamos que nuestras hijas estudien y practiquen durante verano para mejorar su preparación para el próximo año escolar. ¿Y te gustaría participar en eso, Harry? Sí, por supuesto. Una de las cosas que aprendí de Daphne fue tomarme más en serio mis estudios. Agradecería cualquier ayuda que pueda recibir para mejorar. Ella ocultó su reacción ante la respuesta de Daphne, que parecía ser de orgullo por él. Muy bien, Harry. Esa era la respuesta que esperaba. Tú y Daphne empezaréis mañana y es solo de lunes a viernes y durante cantidades variables de tiempo por las mañanas. El resto del día y los fines de semana siempre están libres. Albus esperó hasta una hora decente, pero aún temprana, para contactar con los Weasley. La lechuza todavía se dirigía hacia el sur y podría haberse dirigido a Little Whinging, aunque sabía que eso no debería ocurrir. Estableció una conexión por Red Flu con la madriguera y llamó a Molly, suponiendo que Arthur ya estaría en el ministerio. La vio acercarse con una mirada de gran sorpresa. Director. ¿Y qué sorpresa? ¿Pasa algo? Parece que Harry Potter nunca llegó a la casa de su pariente. Esperaba poder hablar con el joven Ronald.
Creí que se había ido con su tío. Oh, Dios mío. Ronald aún no ha bajado, pero lo buscaré. Por favor, pasa. Cuando entró en el salón, la oyó subir corriendo las escaleras y gritarle a Ronald que bajara. Era muy interesante que ella hubiera pensado que se había ido con su tío cuando éste había afirmado que le habían informado de que no vendría. Cuando regresó, le aseguró a Molly que no le importaba esperar y aceptó una taza de té para que ambos tuvieran algo que hacer mientras esperaban. Finalmente, un desalifado y somnoliento Ronald Weasley apareció para disgusto de su madre. Ella comenzó a disculparse una vez más por no haberlo despertado antes, pero él le hizo un gesto para que se fuera. Creía que la mejor manera de obtener la información que necesitaba era hacerlo con suavidad, quería preparar el terreno para ello. Yo también fui joven, Molly. Entiendo perfectamente que Ronald quiera dormir hasta tarde durante las vacaciones de verano. Solo desearía que no fuera necesario que lo molestara tan temprano. Ella pareció estar satisfecha con eso, así que se volvió hacia Ronald, quien se había sentado bastante lejos de él y no lo miraba. Buenos días, señor Weasley. Lamento haberlo despertado, pero estoy preocupada por su amigo Harry Potter. Nunca llegó a la casa de su tío Ron, no reaccionó con lenguaje corporal a su presencia ni a sus declaraciones y su tono era controlado y nada amistoso. Nunca tuvo intención de regresar allí. ¿Está a salvo en otro lugar en ese momento? Cuando Molly empezó a gritar, Albus se dio cuenta de que había perdido el control de la conversación. Molly rugió. ¿Y qué? ¿Y Ronald Bilius Weasley? Dijiste que se había ido con su tío. No, dije que lo extrañabas. Su tío se fue solo. Albus estaba bastante sorprendido ya que el tono de Ron era controlado pero obviamente desafiante, su tarea comenzaba a parecer mucho más difícil de lo que alguna vez imaginó. Me engañaste deliberadamente. ¿Y cómo pudiste? ¿Y dónde está ahora? No lo puedo decir. El tono de Molly se volvió bajo y peligroso. ¿Qué quieres decir? El tono de Ron no cambió. No me corresponde a mí decirlo. Molly volvió a perder la compostura. Y claro que sí. Y díganos dónde está ahora mismo. El tono de Ron pareció volverse aún más obstinado. No, Lino. Molly se levantó de su asiento y se elevó sobre su hijo, que seguía sentado y miraba fijamente al suelo. Y no tienes derecho a decidir. Y dinos ahora. Su voz era pura y rotunda, desafiante. No, no lo haré. Estaba casi incandescente de furia, ni siquiera Albus se sentiría inclinado a enfrentarse a ella con ese aspecto. Sin embargo, tenía su varita en la mano y Albus sintió que las cosas se habían salido demasiado de control. Molly, por favor. Déjame intentarlo. No tardaré mucho. Molly resopló hacia su hijo recalcitrante y luego se volvió hacia él y le habló mucho más suavemente. Por supuesto, director. Luego regresó a su asiento y Albus vio que Ron parecía tan terco como siempre. La relación madre-hijo no le favorecía, así que tuvo que cambiar las cosas. Esto podría funcionar mejor si estuviéramos solos. Molly pareció sorprendida, pero luego se levantó a regañadientes. Como desee, director. Le lanzó una mirada fulminante a su hijo que él ni siquiera vio y salió de la habitación. Utilizó su amable voz de abuelo, pensó que funcionaría mejor. Tal vez si comenzaba con preguntas pequeñas e inocentes, podría hacer que las cosas se pusieran a su favor. Señor Weasley, ¿sabe dónde está? El niño todavía no levantó la mirada y simplemente asintió con la cabeza. Ahora era el momento de sembrar un poco de incertidumbre. ¿Cómo sabes que está a salvo? Porque él me lo dijo. Siguió sin levantar la mirada y su voz aún denotaba terquedad y renuencia a hablar. Su nueva táctica tampoco estaba funcionando, tal vez fuera necesario un enfoque diferente. ¿Hay alguna manera de que pueda persuadirte para que me digas dónde está? El chico volvió a negar con la cabeza. No lo había mirado ni una vez, por lo que no habría posibilidad de usar la legeremancia sutilmente y dudaba que fuera un accidente. La señorita Greengrass debió haberle advertido a Harry y él avisó a sus amigos, las cosas se estaban poniendo cada vez más difíciles. Decidió que ya había conseguido todo lo que podía conseguir. Su entrada a la cocina fue bastante embarazosa para ambos, ya que era obvio que ella había estado escuchando. Quería mantener su cooperación y reagruparse en su oficina, por lo que quería terminar esto rápidamente. Parece que tendré que contentarme con la seguridad de que señor Potter está a salvo por ahora. Si escuchas algo más, te agradecería que me lo hicieras saber, por supuesto, señor director. Le aseguro que Ronald hablará. Sabía que su estrategia no funcionaría, pero no podía decirlo. En realidad, admiro la lealtad del joven Ronald hacia sus amigos.
No tengo ningún deseo de obligarlo a responder. Me iré de la misma manera que llegué. Buen día, Molly, hizo una ligera reverencia y se dirigió a la chimenea y volvió a su despacho por la Red Flu. Al marcharse, vio a Ronald sentado como había estado durante toda su visita. Sintió una punzada de compasión por el chico. Probablemente había puesto en marcha una serie de acontecimientos que serían un mal augurio para un verano agradable para el chico. Regresó a su oficina sin ninguna información nueva, pero con un cierto respeto por la lealtad de los amigos de Harry. Estaba seguro de que no obtendría nada más de la señorita Granger, así que ni siquiera iba a intentarlo. Consultó su mapa y vio que la lechuza se estaba acercando a Londres y, aunque el ángulo parecía un poco desviado, Little Winging seguía siendo una posibilidad. Como no tenía nada más urgente en ese momento, observó el progreso y amplió el mapa a medida que se acercaba al callejón Diagon. ¿Podría ser tan simple como que Harry tomara una habitación en el caldero chorreante? Ese podría ser el plan brillante de un niño de 12 años, pero no explicaría los amuletos de rastreo que faltaban. Efectivamente, la lechuza fue a Gringotts, no al caldero chorreante. Frunció el ceño mientras miraba el nuevo objetivo estacionario. Debido al tratado, no podían albergar a un mago y, a pesar de todo lo que se pudiera decir sobre los goblins, seguían escrupulosamente la letra de la ley y los tratados. Su experimento terminó cuando el hechizo de rastreo dejó de existir. En cierto modo, esto fue un alivio, ya que ahora sabía que Harry contaba con una ayuda sustancial de una antigua familia de sangre pura. Solo ellos harían que los goblins revisaran su correo y se lo reenviaran. Ese era uno de los muchos servicios que los goblins ofrecían, por una tarifa, por supuesto. Aunque no podía probar nada, esta pista nuevamente apuntaba hacia los Greengrass. Sabía que contactarlos sería inútil, si estaban protegiendo a Harry, entonces no admitirían nada. Luego pensó en contactar a Minerva, ya que sabía que ella había pasado más tiempo con Harry en los últimos meses. Ella podría haber recibido una pista de esto que podría ayudarlo a verificar que había supuesto correctamente, entre el constante picor de su cicatriz y su inminente encuentro con Lord Greengrass. Harry tenía problemas para concentrarse en cualquier otra. Había disfrutado del recorrido por los terrenos que le había proporcionado Daphne. Estaban en lo que parecía ser una zona que era buena cosa para la agricultura. Casi todo alrededor era verde, incluido, por supuesto, Cuthesper. Eso era difícil de pasar por alto, ya que a Daphne parecía gustarle los juegos de palabras sobre su apellido. El almuerzo había transcurrido bien, pero la cena había sido un poco más formal, ya que Lord Greengrass también estaba presente. No era que Lord Greengrass fuera severo o desagradable, no se parecía en nada al tío de Harry, Vernon. Era solo su impasibilidad y el hecho de que se encontrarían más tarde lo que intimidó un poco a Harry. Se concentró en entrar en un trance de oclumancia solo para estar tranquilo. Tampoco extrañaba las miradas ocasionales de Daphne. Ella parecía estar preocupada por su estado de ánimo y le ofreció pequeñas sonrisas cuando sus ojos se encontraron. Finalmente llegó el momento de que se conocieran y Harry siguió a Quirrus hasta su guarida. Aunque vio muchos libros y algunos ingredientes para pociones, lo que realmente lo tranquilizó un poco fueron las fotografías de la familia de Quirrus esparcidas por todas partes. Incluso había una que parecía ser de él cuando era joven con sus padres. Se parecía mucho a su padre si estaba interpretando la foto correctamente. Casi se sorprendió de inmediato por lo que Quirrus dijo primero: veo que mi hija te ha enseñado a usar la oclumancia para controlar las emociones. Supongo que solo lo has hecho durante unos meses, ¿y no? Sí, señor. Recuerda, Harry, que cuando se trata de la familia, yo soy Quirrus. Puedes guardar el señor para las ocasiones formales. Lo que quería decir es que estoy impresionado con tu progreso. Se necesita práctica para que sea más automático y menos notorio. Ahora nuestra primera orden del día es el correo con lechuza, ya que no recibimos correo directamente a Cuff. Hacemos que los goblins reciban nuestro correo por nosotros y lo revisen para ver si hay algo peligroso y lo eliminan antes de reenviarlo a través de una caja de destierro. Te digo esto para que uses la caja de destierro para enviar cualquier correo y no tu lechuza. Roxane me dijo que de alguna manera te encontró. También te digo esto porque te agregué a nuestro servicio y recibiste tu primer correo del verano. Esta es una nota del director. Tenía un hechizo de rastreo y los goblins se la quitaron para que no sepa dónde estás. Harry reprimió una sonrisa, ya que en realidad él tampoco sabía dónde estaba, aparte de Greengrass Manor, por supuesto. Nunca le había preguntado a Daphne y ella no se lo había ofrecido. Decidió que lo leería más tarde y se lo guardó en el bolsillo mientras decía:
Gracias, Kirus. ¿Sabes lo que estaba haciendo cuando llegamos a la puerta de Greengrass Manor? Estabas poniéndome a prueba. Correcto. ¿Sabes por qué? Estuvo a punto de decir sí sin pensarlo, pero se dio cuenta de que en su mayor parte sería una mentira. No exactamente te iba a dar acceso a la mansión a toda costa, pero podría haberte dado diferentes niveles de acceso. Por ejemplo, era posible el acceso temporal o condicional. En cambio, te di el estatus de amigo y acceso total. Eso significa que podrías hacer pasar a alguien a través de las barreras voluntariamente, lo cual espero que uses solo con permiso o si no tienes otra opción. Mis antepasados y yo nos hemos esforzado mucho para que estemos seguros aquí y no queremos que eso se vea comprometido por nada que no sea una muy buena razón. Aunque Kirus se mostró estoico en su mayor parte, había una suavidad en su voz y sus modales que tranquilizaban a Harry, pero aún así tuvo que contenerse para no sonrojarse, aunque no estaba seguro de por qué. Por supuesto, Kirus. ¿Sabes por qué pasaste mi examen para obtener acceso completo? Esa fue una muy buena pregunta y la única respuesta veraz es lo que dijo. No porque sus modales fueron impecables y respondió bien a lo inesperado, que fue mi primera pregunta. Luego cuestioné la historia que mi hija dio sobre su participación en el asunto de la cámara. Francamente, dudo que su historia fuera completamente cierta, pero no se preocupe. Estoy satisfecho con sus acciones y no planeo realizar más investigaciones sobre ese asunto. El punto clave fue que usted fue leal a mi hija. Eso es lo que le permitió obtener acceso total. Vaya. Esa fue otra lección de astucia y quedó impresionado. También estaba muy contento de haber aprobado el examen, pero hizo todo lo posible por no demostrarlo. A continuación, Roxane mencionó el entrenamiento para ser un Sefior de una casa más antigua y noble. Sí, lo hizo. Agradezco que lo hayan considerado, ya que no soy familia. De nada, Harry. No hago esto solo porque mi esposa me lo pidió, sino también porque siento que nosotros, y todo el mundo mágico, tenemos una gran deuda con tu familia, particularmente con tu madre. No la conocía bien, pero he escuchado mucho de Roxane, además de las conclusiones de lo que sucedió esa noche a partir de lo que aprendimos de Tom Ridley y Dumbledore. Ella era una gran bruja y, a pesar de todo eso, estoy dispuesto a ofrecerte este entrenamiento. ¿Y eso significa que aceptas? Sí, acepto con gratitud. Realizaremos esas clases por la tarde, pero probablemente serán algo esporádicas. Obviamente tengo otras obligaciones que a veces ocupan todo mi tiempo. Entiendo que te unirás a Daphne en sus cursos de verano. Sí. Me ha hecho valorar los beneficios de aprovechar al máximo mi educación. Pienso dar lo mejor de mí en todo lo que emprenda. Me alegra mucho oír eso. Esa actitud te vendrá bien cuando tomes posesión de tu cargo. Como aprenderás, es una gran responsabilidad. Harry reprimió el nerviosismo y tragó saliva. Ya lo había sospechado, pero ofrecerlo ahora yo hizo mucho más real. ¿Sabes lo que es ver el testamento de tus padres cuando tienes 13 años? Sí. Bien. También hay una profecía sobre ti que me enteré a través de un amigo del Departamento de Misterios. Espero poder hacer ambas cosas el día de tu cumpleaños o quizás al día siguiente. Supongo que las experiencias pueden ser traumáticas y quiero asegurarte que estaré allí contigo si así lo deseas, para ayudarte en ambos eventos. Ahora estaba realmente nervioso y no confiaba en su voz. Simplemente asintió con la cabeza. Daphne me ha pedido ver el recuerdo en el que te encontraste con Lord Malfoy y le quitaste su elfo. Lo disfruté mucho y me impresionó cómo lo manejaste, por cierto, y me ayudó a lograr que sacaran a Lord Malfoy de la Junta de Gobernadores. Asumo que no tienes objeciones a que ella lo vea. No, Kirus, quiero que ella lo vea. Muy bien, en cuanto a la solicitud de permitir el acceso de tu elfo doméstico aquí, primero necesito hacerte una pregunta. Sé que está entusiasmado, pero necesito estar seguro de que te es leal. Un elfo puede estar atado y aún así servirte de mala gana, lo cual es una responsabilidad. Y es leal por su propia voluntad. Mucho, es un poco vergonzoso lo mucho que le gustó. En realidad no había ningún mediocre en ello, estaba luchando contra el rubor mientras hablaba. Como ya sabrás, la magia de los magos y la magia de los elfos domésticos son diferentes. Es nuestra elfa doméstica Mixie quien se encarga de las barreras que nos protegen de otros elfos domésticos. Ella debe estar involucrada en permitirle el acceso. Mixie. Mixie apareció, hizo una reverencia a Kirus y dijo. ¿El maestro Greengrass llamó? Sí, Mixie. El señor Potter tiene su propio elfo personal. Quiero que se le permita el acceso a nuestra casa. Harry vio que sus ojos se agrandaban y ella lo miró furtivamente. Su atención se dirigió a Kirus cuando habló.
No te preocupes, Mipsy. No te van a reemplazar, es solo que el señor Potter será el señor de su propia casa algún día y necesita su propio elfo. El elfo doméstico se desplomó aliviado. Mipsy lo entiende. Si el maestro Potter llama a su elfo ahora, su elfo puede venir. Dobby. Dobby apareció inmediatamente y comenzó a hablar rápidamente con Harry. El señor Harry Potter ha llamado a Dobby. Dobby está. El elfo miró a su alrededor con asombro y se volvió hacia Quirrell e hizo una reverencia. Lord Greengrass, Dobby le agradece por permitirle entrar en su casa. Quirrell levantó una ceja y respondió. De nada, Dobby. Te estamos concediendo acceso para que puedas servir a tu amo Harry Potter durante el verano. Mantenemos una estricta seguridad aquí, así que confiamos en que nos protegerás de la misma manera que proteges a tu amo mientras esté aquí. Dobby está de acuerdo, Lord Greengrass. Harry se sorprendió por lo que estaba sucediendo, pero trató de tomárselo con calma. Cuando Quirrell lo miró, se dio cuenta de que era hora de que hiciera algo. Gracias, Quirrell. Dobby, te llamaré más tarde desde mi habitación. ¿Podemos hablar sobre lo que necesitas hacer durante el verano, y de acuerdo? Sí, señor. Y Dobby estará encantado de servirle, señor. Luego se alejó de repente. Harry todavía se sentía un poco aturdido por lo rápido que habían sucedido las cosas. Eso es todo, Mipsy. Gracias por tu servicio. La elfa hizo una reverencia y respondió. Es un placer, maestro Greengrass. Luego se alejó también. La atención de Harry se centró en Quirrell mientras hablaba de nuevo. Me impresionó esa hermosa capa de invisibilidad que tienes. Tengo curiosidad por saber cómo llegaste a poseer la era de mi padre. Dumbledore lo había tomado prestado y me lo había devuelto en Navidad en mi primer año. ¿Era de tu padre? Es muy sorprendente, ya que este tipo de cosas normalmente solo duran unos pocos años. ¿Sabes algo más al respecto? No, eso es todo lo que sé. Eso es muy interesante y supongo que tiene características impresionantes ya que bloqueó mis hechizos de detección. Sospecho que es magia familiar, así que no preguntaré más al respecto. Creo que ya tuviste suficientes sorpresas por un día, entonces te dejaré ir, Harry. Buenas noches y gracias de nuevo, Quirrell. Una vez que Harry se fue, Quirrell se sentó y reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Harry era un enigma para él. A veces, un Gryffindor prototípico y, a veces, un Slytherin en desarrollo. Este último probablemente sería la influencia de su hija, pero era una combinación interesante además, dado lo que había escuchado de Roxane y Daphne sobre cómo lo habían criado, estaba muy impresionado con el joven que acababa de entrar en sus vidas. Ella habría esperado una víctima derrotada, pero eso no fue lo que vio. Estaba bastante seguro de que un día Harry sería un mago formidable y señor de una casa importante. También le parecía más que probable que la mujer que sería la dama a su lado podría muy bien ser su propia hija. Hacía mucho tiempo que había acordado con Roxane que sus hijas tendrían voz y voto en cuanto a con quién se las emparejaría y tenía la intención de cumplir su palabra. Sin embargo, si Daphne pedía un emparejamiento con Harry, estaría encantado de organizarlo en lo que respecta a los asuntos familiares. El único problema era, ¿con quién podría negociar? Roxane probablemente aprovecharía la oportunidad de ser su asesora, pero eso la pondría en una posición comprometida. Con suerte podrían organizar algo así para que funcionara, pero con alguien más que lo asesorara. Sin embargo, como padre, no tenía prisa y disfrutaba mucho de tener a su hija viviendo con él. Había conocido al abuelo de Harry y había quedado impresionado por su perspicacia para los negocios. Sin embargo, había oído de su padre que los Potter habían sido conocidos por su magia de batalla en un pasado más lejano. Esa capa de Harry debía ser algún tipo de magia familiar, así que tal vez incursionaran en otros tipos de magia como el encantamiento. Eso hará que el grimorío familiar fuera un activo poderoso para Harry. Tendría que asegurarse de que Harry lo consiguiera. No estaría mal que también lo convirtiera en un aliado más formidable, incluso el elfo lo había sorprendido un poco y el interés que su propia elfa, Mipsy, había mostrado en él también era intrigante. El elfo de Harry era un poco maníaco, probablemente debido al abuso que había sufrido en la casa de los Malfoy y ese uniforme suyo, y casi le había hecho daño en los ojos. Por otro lado, era rápido para reconocer situaciones y sabía las formas adecuadas de interactuar con otras familias. El elfo doméstico de Harry podría ser un gran activo para él en el futuro y parecía disfrutar de una relación más personal con su elfo de lo que Quirrell jamás había considerado. Quizás debería reconsiderar su postura al respecto. Esa era solo una de las muchas cosas que necesitaba reflexionar ahora que había conocido a Harry Potter.
Se había convertido en un día muy largo para Harry. Cuando llegó a su habitación, llamó a Dobby y habló con él brevemente y luego se preparó para ir a dormir. Su cicatriz todavía le molestaba, pero se estaba acostumbrando a ella y durmió mejor esa noche. Se la miró en el espejo por la mañana y todavía pensaba que podría estar más roja de lo normal, pero aún no le dolía, así que decidió seguir ignorándola.